Sonic Frontier es uno de los mejores juegos del erizo en tiempos recientes, con su mecánica de mundo abierto y la inclusión de niveles del ciberespacio basados en anteriores entregas. Adicional a esto, tenemos un esquema de combate muy elaborado. En otro orden de ideas, traemos a colación las sagas de títulos de la mascota de Sega para consolas portátiles, desarrolladas por el estudio Lynx, tanto los Sonic Advance como los Sonic Rush, conocidos por su mecánica Burst. ¿Por qué menciono ambas entregas tan dispares entre sí? Para poder entender el concepto detrás del desarrollo de este fangame, del que hablaremos a continuación en este video. Su nombre es Sonic Momentum, un juego que usa como inspiración a ambos capítulos de la historia videojueguil del Erizo Azul, y que plantea una idea interesante. Pasemos a conocer de qué se trata. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Momentum es un fangame elaborado por Mr. Bane, cuya ambientación se basa en el ciberespacio, influenciado por lo visto en el Sonic Frontiers, pero cuya mecánica y diseño de personajes están tomados de la saga Advance y Rush, todo basado en conseguir el momentum, pero valiéndose de usar el impulso o boost visto en las entregas portátiles. Al iniciar se nos presentan 3 personajes a escoger, pero solo Sonic está disponible para selección. Los otros 2 son Tails y Knuckles, pero si nos fijamos en las estadísticas, se presume que en realidad son 4, ya que existe un icono con la figura de un martillo, el Chapulín Colorado. Tenemos a nuestra disposición 7 escenarios, una cifra bastante generosa comparado con la mayoría de los fangames, todos abiertos para elegir desde un principio, basados en la temática ciberespacial, pero con reminiscencias a otros juegos de la franquicia. El primero, como es habitual, es un tutorial donde se nos enseña cómo jugar. Vale la pena ponerlo ya que este fangame es algo complejo de manejar, pero eso lo explicaremos más adelante. Los gráficos pueden echar para atrás a unos cuantos, ya que a primera vista pueden parecer simples, pero nada más lejos de la realidad. Aunque los personajes siguen siendo sprites, en los escenarios y enemigos se han usado polígonos y shaders que le dan ese efecto de glitch, lo que hace que en algunos equipos antiguos el juego ande algo lento. De hecho, el juego te pide que tengas instalado el DirectX. Esta forma de representación gráfica ha tenido sentimientos encontrados, por lo que te puede gustar o no, ya es cuestión personal. La música es excelente, pero los temas no son originales para el juego, sino que han sido tomados de otros títulos o compositores. Aún así no están mal, los efectos de sonido también están muy logrados. Ahora pasamos al punto más destacado de este fangame, su control y jugabilidad. Tenemos 3 botones distintos, uno para el salto, otro llamado acción y el último para usar los Wicks, esos bichitos que salían en Sonic Colors y que nos permitían cambiar a diferentes formas, cada uno con una habilidad. Lastimosamente en esta demo todavía no están presentes. El esquema de control puede echar para atrás a unos cuantos, sobre todo a los acostumbrados a la sencillez del manejo de los títulos clásicos. No digo que esté mal, pero sí que te tomará algo de tiempo acostumbrarte a tantos movimientos. Entre ellos tenemos un doble salto, el botón de impulso o boost, que podemos ejecutar en el aire, el pilau, que aquí es distinto de hacer, ya que es abajo más alto, y luego botón de acción, cuando en la mayoría de los juegos de Sonic siempre es arriba más alto. Está también una especie de spin dash en el aire si pulsamos arriba más alto en el aire, el cual podemos realizar seguidamente si seguimos pulsando el botón. Otro movimiento es el pisotón, si en el aire presionamos abajo más alto. Esto también activa la cámara lenta cuando tenemos llena la barra de momentum. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que si corremos sin parar ni perder velocidad, se irá llenando un medidor al lado del personaje, el cual una vez llega al tope, activamos un acelerón y si realizamos el pisotón, pondrá todo en cámara lenta. Existen otros movimientos, pero te los dejo de tarea para que los descubras por ti mismo, y más vale que los aprendas todos, ya que por el diseño de los niveles los vas a necesitar. Al basarse en los Sonic Rush, ha heredado algunos defectos de estos juegos, como el detalle de muchos pozos que llevan a la muerte si fallas alguna plataforma, resorte o cualquier elemento que te permita seguir.
o la aparición de enemigos repentinos, sobre todo si vas a toda velocidad, estando colocados en sitios que tendrías que tener reflejos de lince para evitarlos. Otro punto importante es que el control, al hacer tantos movimientos, sin querer hagas un equivocado o te confundas, pero eso es algo que se puede resolver con la práctica. Por todo lo demás, un fangame con un tremendo potencial, que, si se hace un mejor diseño de niveles y se simplifica el control, puede ser una sorpresa muy agradable de cara a todo lo que está por venir de parte de la comunidad este año. Les deseamos lo mejor al Sr. Bane y que consiga culminar con éxito este proyecto. Les dejaré el enlace en la descripción a su canal de YouTube, de donde puedes descargar esta demo. En conclusión, un juego de Sonic con una ambientación muy particular basada en el ciberespacio y unas mecánicas jugables muy profundas que, una vez llegas a dominar, te dará mucha satisfacción, con algunos detalles que pulir, pero con mucha ambición detrás. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.